Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula 8 de la ayudantía de Historia y Fundamento de la Psicología, la última cápsula de este semestre, en la que vamos a revisar algunos puntos, algunos detalles importantes sobre el texto de Skinner, que es el conductismo, el capítulo 4. No va a ser un resumen del texto porque el texto es bastante largo, y nos pasaríamos de los 20 minutos de la cápsula. Así que me voy a enfocar en algunos puntos que me parecen especialmente relevantes del texto, más allá de una mera síntesis o un resumen del texto. En primer lugar, Skinner comienza su texto planteando la noción, o recordando mejor dicho, la noción de reforzante o reforzador. Un reforzador, desde la perspectiva del conductismo, es la consecuencia de un comportamiento que aumenta la probabilidad de que ese comportamiento se repita. Es decir, cuando pensemos en una noción de reforzamiento, sea positiva o negativa, vamos a pensar en una consecuencia de una acción que aumenta las posibilidades de que ese comportamiento se vuelva a dar, se produzca de nuevo. Y Skinner, por su parte, distingue entre reforzador positivo y reforzador negativo. Un reforzador positivo es aquel que fortalece, dado que es un reforzador, fortalece cualquier comportamiento que produzca o que tenga como efecto esa consecuencia. Por ejemplo, beber un vaso de agua cuando hay sed. Cuando se tiene sed, uno bebe agua y eso produce un cierto efecto, digamos, positivo, ¿no? Entonces, cuando hay sed, cada vez que haya sed, una conducta que se va a volver a repetir probablemente sea la de tomar agua, por el efecto que tiene en la condición de tener sed. Por su parte, un reforzador negativo es un comportamiento, o la consecuencia de un comportamiento que fortalece al comportamiento que reduce al reforzador. Por ejemplo, quitarse un zapato que está apretado. Cuando yo me quito, tengo un zapato apretado, se siente una incomodidad en el pie. Y me lo saco y esa incomodidad que desaparece es el reforzador negativo, por así decirlo, o el efecto positivo, el efecto beneficioso del reforzador. Por lo tanto, esa acción de quitarse el zapato se va a repetir, se va a fortalecer, pero no va a ser un reforzador positivo, sino que va a ser negativo, porque va a reducir un efecto negativo. No hay que confundir el reforzador negativo con el castigo que se inflige en un sujeto. El reforzador negativo genera un comportamiento, produce un comportamiento específico, particular, mientras que el castigo lo remueve. El castigo quita una conducta. En cambio, el reforzador negativo indica qué es lo que se tiene que hacer, por así decirlo. Y va a decir Skinner a continuación que los reforzadores funcionan porque tienen valor de supervivencia o complementan la selección natural. Dice en el texto, el comportamiento ocurre porque en el curso de la evolución se han seleccionado los mecanismos apropiados. Es decir, nuevamente estamos frente a la idea de evolución o de adaptación, selección natural dice el texto, que hemos visto en cápsulas anteriores. Un reforzador o una conducta va a ser adoptada o no en la medida en que sea adaptada o que produzca la adaptación a la selección natural. Y Skinner va a plantear una idea muy interesante. Los sentimientos asociados a las conductas son productos colaterales y no son directamente relevantes. En ese sentido, que un vaso de agua nos haga sentir mejor no tiene importancia. En estricto sentido, la utilidad o el beneficio del vaso de agua es que impide que nos muramos de sed o contribuye a que se mantenga la homeostasis del cuerpo. El que algo sea agradable o guste es simplemente la expresión de su carácter reforzante para el sujeto. En otras palabras, algo me gusta porque lo he adoptado como un reforzante positivo o negativo. Desde una perspectiva de interpretación muy reduccionista, entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué un individuo actúa como actúa? Y la respuesta, desde una perspectiva nuevamente muy reduccionista, es simplemente porque es movido por reforzantes y estímulos aversivos. La conducta
se va a moldear o se va a determinar justamente por estos reforzantes. Otra pregunta distinta es, ¿para qué actúa como actúa? Y un conductista podría responder que un individuo actúa como actúa para satisfacer la necesidad de supervivencia, que podríamos llamar el propósito o la intención de la supervivencia. Y esto, dice Skinner, se tradujo posteriormente en los términos querer, deseo, anhelo y necesidad. Una persona quiere algo o una persona anhela algo porque está orientado a su supervivencia o está orientado a este propósito, a esta intención. Pero después, dice Skinner, estas palabras pasaron a significar otras cosas como, dice él en el texto, me gusta Brahms, el compositor, o quiero chocolate, y se crea toda una concepción de que lo quiero o lo anhelo porque me gusta. Pero ese gusto, ya vimos recién, es la expresión de la contribución a la supervivencia o del carácter reforzante de esa conducta. Por otra parte, el ser humano creó las palabras idea y voluntad para explicar justamente por qué y para qué hace lo que hace. Cuando se le pregunta a una persona por qué actúa como actúa o para qué actúa como actúa, una respuesta posible puede ser, bueno, porque mi voluntad me lo permite, porque lo hago voluntariamente, porque tengo la idea de hacerlo, etc. Y el texto de Skinner es interesante. Se dice que el comportamiento empieza cuando la persona desea actuar. Cuando se atribuye el comportamiento, que de otro modo sería inexplicable, a un acto de voluntad o elección, parece que se resuelve el embrollo. Quizá esta sea la principal razón de ser del concepto. Entonces es fácil creer que la voluntad es libre y que la persona es libre para escoger. El problema planteado es el determinismo. El determinismo, desde una perspectiva filosófica, es la pregunta por ¿el ser humano es libre para actuar o está determinado de manera inamovible? Aquí nuevamente, desde un punto de vista conductista, al parecer, esto de la voluntad o de la libertad es una apariencia. Lo que sí nos mueve son los reforzantes y los estímulos aversivos. ¿Para qué? Para mantener la supervivencia. En esta línea, la acción está determinada por su efecto en la conducta. Si un comportamiento ha tenido buenos resultados, es probable que se repita. Esos buenos resultados, por lo demás, son la cooperación para la supervivencia. Y por eso adquieren el carácter de reforzante. Una conducta que tiene alta probabilidad que se repita es porque ha estado asociada a un reforzante. Un tema que a mí por lo menos me parece muy interesante dentro de este texto es el relacionado con la mente, el conductismo y la mente. Porque si uno lee, por ejemplo, los textos de Watson, Watson va a decir, no necesitamos recurrir al concepto de conciencia para la psicología. O no necesitamos recurrir a conceptos a los cuales no tenemos acceso directo o no tenemos evidencia empírica de que existen. Y uno de ellos incluso podría ser la mente. Skinner dice, cuidado ahí, porque claro, hay muchas expresiones y hay muchos sentidos en los cuales la palabra mente se puede ocupar, pero que no son directamente contraproducentes para el conductismo. Para Skinner es necesario reconsiderar el concepto de mente alejándolo de los contenidos que le han atribuido otras teorías psicológicas, por ejemplo el psicoanálisis, que carecerían de su puesto empírico o experiencial. Piensen en el aparato psíquico del psicoanálisis, por ejemplo, y remitirlo a la evidencia extraíble de la observación experimental. La mente, como noción, podía ser problemática para Skinner, pues existía la posibilidad de que afirmar su existencia llevara a desvincular comportamiento y estímulo, y ese comportamiento-estímulo o estímulo-respuesta era la unidad mínima de estudio de la psicología skinneriana. Y haciendo eso, por lo tanto, se puede introducir elementos externos a la mera relación estímulo-respuesta. La mente, por ejemplo. Dado que la mente permitiría, por así decirlo, una cierta amplitud o una cierta variabilidad en la respuesta, la pregunta por la mente no tiene mucho lugar en el planteamiento de Skinner.
Dado que la unidad de estudio de la psicología es la relación estímulo-respuesta, parece que la mente no tiene mucho espacio ahí. Entonces Skinner va a delimitar algunos sentidos de la palabra mente en este texto para ver si nos pueden aportar algo al conductismo. El primer sentido de mente puede apuntar a una cierta causalidad que la mente poseería como motivación para actuar. Es decir, y él usa expresiones como tengo en la mente ir, tengo en mente participar, tengo en mente decir algo. Es decir, indican una cierta motivación, una cierta causalidad. Sin embargo, según el modelo conductista skinneriano, la respuesta ante un estímulo surge de manera relativamente espontánea. No hay una mediación de la voluntad o de la causalidad expresada en la mente. La mente en ese sentido no cabe dentro de este esquema. Un segundo sentido de la palabra mente consiste en aludir a la asociación de ideas en la que la respuesta del individuo al estímulo se podría basar. Por ejemplo, cuando asociamos una idea o asociamos ideas en general, esa actividad de asociación es propia de la mente y la mente por lo tanto podría influir nuevamente en el estímulo o mejor dicho en la respuesta al estímulo. Sin embargo, para Skinner la asociación entre la acción cualquiera, como por ejemplo tocar una estufa caliente y quemarse, se produce precisamente en el hecho mismo, no en la mente del individuo. No sucede a nivel mental, no sucede a nivel de la asociación de las ideas. El ejemplo de la estufa caliente y quemarse es un ejemplo, pero se pueden plantear otros. Y un tercer sentido plantea a la mente como el centro del entendimiento. En principio, se pensaría que una persona debería poder comprender las relaciones entre el estímulo y la respuesta, es decir, comprender por qué una estufa caliente me quema la mano, por ejemplo. No obstante, esto tampoco es estrictamente necesario, va a decir Skinner, toda vez que la respuesta ante el estímulo está mediada por la necesidad de supervivencia más que por un impulso regido por el entendimiento. La relación entre el estímulo y la respuesta, desde una perspectiva conductista, está mediada justamente por la supervivencia, no por el entendimiento que uno logre alcanzar con ciertos fenómenos. Por esto, para Skinner, la mente en el comportamiento operante, más que un concepto relevante, debe dar paso a una explicación estrictamente conductista, es decir, que se limite a explicar la conducta con base en el estímulo y la potencial respuesta ante éste. La mente, por lo tanto, no juega un rol tan relevante. Y no es que Skinner la elimine, sino que él va a decir, este concepto de mente, dentro de la unidad estímulo-respuesta, no va a ser relevante. Cualquier otro concepto extraño a esta dualidad fundamental, estímulo-respuesta, como la mente, debe ser remitido y reducido a esta. La unidad básica de estudio para el conductismo es la unidad estímulo-respuesta. Por lo tanto, salirse de ese esquema significa introducir elementos extraños que en última instancia el conductismo de Skinner va a rechazar. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden mandarme un correo. Y como esta es la última cápsula, ya no nos veríamos en una próxima. Así que tengan un buen fin de semestre.